Buenos días, Ismael, ¿cómo le va? Buenos días, un abrazo para todos ustedes, un saludo también para los amigos de I99. Aquí estamos Ramiro Cepeda, Eduardo Mendoza y Javier Segarra en plataforma. Ismael, usted nos ha estado escuchando conversar con Javier. Díganos qué mismo es lo que pasa entre este lío en la alcaldía de Quito por ser quien es alcalde. Hay dos alcaldes, hay un alcalde que usurpa, hay otro restituido. ¿Cómo es este mismo embrollo? Bueno, la pregunta no es de fácil respuesta. Es decir, acá tenemos nosotros una enredadera de acciones constitucionales que se ha producido sin lugar a duda, y se lo voy a decir sin ningún temor a equivocarme, por el uso abusivo, o más bien dicho, por el abuso del sistema de justicia constitucional por parte de quien fue ya removido, tras todo un procedimiento que se llevó a cabo en el Consejo Metropolitano y que finalmente fue, validado en su formalidad y en el respeto a las garantías procesales por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Pero claro, frente a eso, nuestros políticos que son muy buenos para usar las garantías constitucionales que en principio están para proteger los derechos de los ciudadanos y no los intereses de los políticos, usan estas herramientas, ¿no? Entonces usted tiene ahí el caso de Jorge Yunda, que ha presentado una acción de protección que desde el origen era improcedente y que además tenía unos serios vicios de nulidad. Y voy a empezar por esto último, que es realmente clamoroso, porque ha abierto una discusión que va más allá incluso del caso concreto. Recuerde usted que Jorge Yunda ingresa en el sistema de la función judicial una demanda de acción de protección impugnando el informe de comisión de mesa del Consejo Metropolitano. Ese proceso, que debía registrarse como un proceso constitucional, se registra como una demanda de violencia intrafamiliar. Y aquí tenemos nosotros una primera irregularidad, en este caso, porque por disposición del artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, los procesos en materia constitucional, como ocurre en la generalidad de casos en el ámbito jurídico, radican previo sorteo, un sorteo que naturalmente debe ser regular y que en el caso de las acciones de protección debe involucrar a todos los jueces de primera instancia de cualquier materia del lugar donde se produce el acto o donde surte efectos este acto. Si es que yo no ingreso el proceso como acción de protección, sino como violencia intrafamiliar, yo estoy reduciendo el espectro de jueces que eventualmente podrían ser favorecidos por el sorteo para conocer el caso. El sorteo se reduce entonces solo a jueces especializados en materia de violencia intrafamiliar. Y esto, que podría ser considerado un tema puramente formal, no lo es. La Corte Constitucional actual ha hecho bien en señalar que en estos casos, cuando no se produce un sorteo regular y no radica la competencia en un juez previo al sorteo, se está violando una solemnidad sustancial que tiene que ver con el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a ser juzgado por jueces competentes. Y si es que usted tiene una nulidad de este calibre, como la que tiene el proceso de Jorge Yunda, pues claro, eso tiene que ser declarado y eventualmente eso impide que se resuelva el fondo. Usted ahí tiene un primer problema que incluso ha motivado que el Consejo de la Judicatura inicie investigaciones administrativas, presente denuncias en fiscalía, por este actuar irregular, no solamente de quienes han patrocinado a Jorge Yunda estas acciones de protección, sino de los funcionarios judiciales que, por A o B razón, se han prestado para el cometimiento de estos actos, al menos que implican el cometimiento de una falta o infracción administrativa. Habrá que ver si da para el campo también penal, que nos diga luego Fiscalía General del Estado. Luego, esa acción de protección en principio impugnaba el informe de comisión de mesa, nada más. Por eso muchos sosteníamos que esa decisión que se dicta el viernes en Corte Provincial eventualmente no iba a tener ningún efecto sobre la situación de Jorge Yunda, porque jamás se puso en duda el acto de remoción dictado por el Consejo Metropolitano. Pero para nuestra sorpresa, el día viernes se emite un fallo en el cual la Corte Provincial de Justicia rebasa el ámbito de sus competencias y, haciendo un análisis extensivo del caso, decide pronunciarse sobre actos, sobre hechos
que jamás fueron impugnados, que jamás fueron sometidos a discusión en esta acción de protección, ni siquiera por el propio Jorge Yunda. Y decide que no solamente hay violación de derechos por el tema del informe de comisión de mesa, sino que en realidad toda la remoción ha sido violatoria de derechos, y que por lo tanto hay que anular todo el procedimiento, y se lo echan para abajo. Insisto, violando una regla expresa que está en el Código de la Función Judicial, que impide a los jueces dictar sentencias extra petita, es decir, que vayan más allá de lo que se ha pedido en la demanda. En términos muy coloquiales, mis queridos amigos, quiere decir que al señor Yunda le han dictado una sentencia irregular y que además de haberle dado la razón cuando no la tenía jurídicamente, le han dado la yapa, ¿no? La yapa es que entonces le devuelven la alcaldía a este caballero, cuando ya, insisto, la perdió. Esta sentencia es tan antijurídica que no solo se echa para abajo el procedimiento de remoción, sino que implica en los hechos dejar sin efecto y desconocer la validez jurídica de una sentencia que ya está ejecutoriada y que fue dictada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, a través de la cual se ratificó, se validó lo que resolvió el Consejo Metropolitano en el trámite de la remoción. Así que hoy estamos frente a esta decisión en una disyuntiva que no es de sencilla resolución, como les decía, porque usted tiene un alcalde removido, que ya no fungía de alcalde hasta el día viernes, a quien, como les decía, mediante una yapa, mediante una sentencia con ganga, se le ha devuelto la alcaldía de manera irregular. Y por otro lado, usted tiene a Santiago Guarderas, un alcalde que se está tomando la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que no ha perdido vigencia y que le da la calidad que tiene también de alcalde. Sin lugar a dudas, aquí se abre la posibilidad de que esto pueda ser zanjado a futuro por la Corte Constitucional probablemente. Claro, porque usted ha citado actos ilegales, ilegítimos, al margen de toda norma jurídica, pero alguien la tiene que declarar. ¿Quién la debe declarar? A ver, básicamente usted tiene ahí dos alternativas. La primera es que la Corte Constitucional puede intervenir en este tema. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa. La Corte Constitucional no es un órgano que actúa oficiosamente en esta materia. Así es. ¿Ya? Ellos tienen sus tiempos, que son sus tiempos. Efectivamente, y no solamente los tiempos, que ya lo vamos a aclarar. El tema es que la Constitución a la Corte no le da en esta materia facultades oficiosas. Si usted quiere que la Corte intervenga en el tema Jorge Yunda, primero, o presenta la demanda de acción extraordinaria de protección, correcto, atacando las sentencias de primera y segunda instancia, o a través de la Defensoría del Pueblo o cualquier juez de la propia Corte Constitucional, cuando el caso llegue con el expediente físicamente a la Corte Constitucional, podrá solicitarse el proceso de selección para la revisión de la sentencia. Entonces, como usted ve, este tema no es que acá se está creando un falso rumor y se está elevando una fuerte presión de parte de los concejales, incluso de acá de Quito, para presionar a la Corte a que dirime el conflicto que se está presentando. La Corte no tiene que dirimir absolutamente nada, señor. Si usted quiere que la Corte intervenga, presente la demanda. Entonces, a mí me encanta que los concejales ahora se quejen. Veía hace poco nomás en un medio de comunicación, Santiago Guarderas ha convocado una sesión. Hay algunos concejales que asisten a la sesión, dicen, pero es que no nos abren la puerta, es que no podemos sesionar, es que por favor que la Corte intervenga y resuelva. Bueno, en vez de estarse quejando y haciendo lo que no debe, vaya y presente la demanda en la Corte para que ahí sí tenga la cara para exigirle a la Corte que intervenga y resuelva este tema. Primer punto. Segundo punto, la Corte Constitucional, como bien anota don Eduardo, tiene unos tiempos que se toman y los tiempos son bastante largos. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, porque las acciones extraordinarias de protección en la Corte Constitucional significan cuantitativamente la mayor carga de trabajo, ¿ya? Y don Eduardo no me va a dejar mentir cuando en el Consejo Transitorio se hacía el informe de evaluación de la gestión de la anterior Corte, de la Corte Cervecera, y claro, una de las razones por las cuales se cesó en funciones a la Corte, y bien cesada, era el tema de la desidia que tenía la Corte anterior al despachar los casos. Así es. La Corte actual ha intentado ponerse, digamos, al día en los casos. Lo que pasa es que recibió tanto represamiento de causas que tuvo que instaurar en su reglamento de sustanciación de procesos una norma que antiguamente la teníamos en la Ley de Control Constitucional del año 97, que indica que
los casos se deben resolver en orden cronológico, en orden de llegada. Por lo tanto, esa es la regla general en la Corte. Y si esperamos esa regla general, pues los tiempos en Corte Constitucional, quienes litigamos en ese ámbito lo sabemos, demoran entre promedio 3 a 5 años. Por lo tanto, la vía de la Corte Constitucional, si bien yo no niego que la Corte tiene atribuciones para hacer un control de esta clase de decisiones judiciales, que además deben, yo creo que jurídicamente hay méritos para que la Corte entre a dejar sin efecto por la vía de la selección o revisión o por la vía de la extraordinaria de protección esta clase de sentencias que son abiertamente contrarias incluso a precedentes expresos de la propia Corte Constitucional. Pero si es que no se rompe el orden cronológico, que es la excepción reglamentaria a esa norma general, pues de la Corte no podemos esperar mucho, porque, insisto, la Corte tendrá esta obligación de resolver en orden cronológico. Insisto, salvo que la propia Corte, como indica el artículo 7 de su reglamento, decida en el Pleno saltarse, romper el orden cronológico, estimando que este caso es de trascendencia pública, que hay una necesidad de la ciudad de zafar este nudo gordiano en el que se encuentra y que hay que darle tratamiento prioritario al caso. Yo le indico, la Corte ha hecho esto, sí lo ha hecho en muy pocos casos, en casos en los cuales la Corte ha estimado que hay una gravedad en el asunto y que amerita que la Corte se salte el orden cronológico. No sé si para la Corte Constitucional actual el tema de Jorge Yunda, que tiene un tinte notoriamente de contienda política, que ahora está en sede jurisdiccional, realmente revista la importancia que yo he visto que ha revestido otra clase de casos para romper el orden cronológico. Sin embargo, la cosa está ahí y las probabilidades están abiertas. Por eso, mi particular punto de vista es que realmente nuestra mirada debe regresar al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué? Usted tiene ahí un fallo. Ese fallo dijo que lo que se actuó en el Consejo Metropolitano cumple con todos los parámetros previstos en la ley y en la Constitución, y que Jorge Yunda, en buen romance, fue muy bien removido. Esa sentencia ya está ejecutoriada, es decir, se tiene que cumplir. Y el cumplimiento significa que ante esa remoción se aplican las reglas de subrogación y que, siendo Guarderas, el vicealcalde debe asumir las funciones de alcalde. Por eso, si es que usted tiene una persona que ya fue removida y que insiste en su permanente intento de atornillarse al cargo de alcalde, me refiero al señor Yunda, y además usted tiene por ahí unos juececillos de bolsillo, esta señora Domínguez, estos jueces de la Corte Provincial de acá, que contra sentencia expresa dictada por el TCE le han otorgado indebida e irregularmente una acción de protección al señor Yunda, usted tiene claramente el cometimiento acá de una infracción electoral muy grave, tipificada en el artículo 279, número 12 de la Ley Orgánica Electoral. Incumplir sentencias del Tribunal Contencioso Electoral es infracción electoral muy grave que debe ser sancionada por el propio TCE o con la suspensión de derechos políticos o con la destitución en el ejercicio del cargo. Ahora, el TCE tampoco puede obrar oficiosamente en materia de infracción electoral, es decir, tampoco es que el TCE coge y sanciona así nomás. Necesita la presentación de una denuncia. ¿Quiénes entonces, mis queridos amigos, están obligados a actuar acá para hacer cumplir su propia decisión? Los concejales de Quito y el alcalde Guarderas, que en vez de quejarse deberían estar presentando la denuncia en el TCE para exigir al TCE que haga cumplir su decisión. Y además, porque con esto la discusión y la disputa se zanja definitivamente. Imagínense que con una sentencia del TCE en la cual solo se suspendan los derechos políticos, usted tiene ya a Jorge Yunda con impedimento de ejercer el cargo público. Ya no hay la discusión acá de la remoción ni nada. Se acaba el tema. Entonces, ¿qué falta? Voluntad política de nuestros concejales y de Santiago Guarderas. Increíblemente claro. Javier Segarra, por favor, adelante. Sí, doctor Quintana, buenos días. Mientras tanto, ¿quién es el alcalde de Quito? Quito tiene 2 alcaldes. Una cuestión Oiga, y una vicealcaldesa, pues, ¿no? Y una vicealcaldesa. Y una vicealcaldesa que ahora baila al son político de turno, ¿no? Porque cuidado, se va a quedar ella de alcaldesa. Sí, esa vicealcaldesa que dice que ejerce el cargo, se olvida que el cargo que ella supuestamente tiene solamente puede tener validez en tanto y en cuanto el alcalde sea Santiago Guarderas. Sí, señor. Si Santiago Guarderas, a criterio de los demás, ha dejado de ser el alcalde por efectos de esta sentencia de la Corte Provincial de Justicia
Y como la medida de reparación integral, que es insólita, increíble, pero que está vigente y no ha sido dejada sin efecto, implica que todo vuelve para atrás, significa que la designación de la señora Vaca se tiene como inexistente, como que nunca se dio, así como se tiene como inexistente el procedimiento de remoción. De tal manera que mire usted cómo acá las frutas se van acomodando de acuerdo al movimiento del canasto, ¿no? Entonces, usted ahora tiene a una ciudad con dos alcaldes, un alcalde que se aferra con uñas y dientes mediante actuaciones dolosas, mañosas, abusando del derecho, con una sentencia que mientras no sea dejada sin efecto, me refiero a la de la Corte Provincial, el tema sigue vigente, pero por otro lado, otro alcalde que aplicó los mecanismos de subrogación tras una ausencia definitiva que se produjo por efectos del procedimiento de remoción. Así que Quito tiene dos alcaldes, por eso es que usted tiene convocatorias hechas por Yunda y convocatorias hechas por Santiago Guarderas, y tiene ahí a los concejales yendo a uno y otro lado, ¿no? Voy a las sesiones de Guarderas, también voy a las sesiones de Jorge Yunda. Y mientras, claro, en esto, digamos, mientras un órgano, que, vuelvo a insistir, en este caso debe ser el TCE, a mi modo de ver, no se faje los pantalones para hacer cumplir su propia sentencia y los concejales tampoco hagan lo suyo, pues seguiremos en esta disputa y a la larga el gran afectado es el ciudadano quiteño, que ve a un municipio absolutamente paralizado, inviable, una ciudad tirada al abandono, porque eso es lo que hay que decir, Quito está abandonada a su suerte, y con dos políticos que se disputan un cargo público. Esto no es de manifestaciones, de marchas, de congregarse, de reclamar o de salir a las calles. Es jurídicamente lo que usted ha señalado entonces, doctor Quintana, de lo que se tiene que hacer para que jurídicamente se resuelva esta situación. Pregunta, si hay dos alcaldes, ¿quién es el que firma? ¿Quién administra la cosa pública del municipio? Nuestra situación en Quito es tan patética, mi estimado Javier, que la respuesta es que lo que firmen los dos tiene validez jurídica. Increíble, por Dios. Entonces, claro, usted tiene acá a Jorge Yunda removiendo a los funcionarios que en días pasados designó Santiago Guarderas, y tiene a Santiago Guarderas hoy intentando, de hecho aquí tengo una pantalla de televisión, lo estoy viendo, que ha intentado ahora también ingresar al municipio a asumir sus funciones de alcalde. Supongo yo que él intentará también devolverle la pelota a Jorge Yunda, designando nuevamente otro procurador, otro secretario, etcétera, etcétera. Esto es increíble. Entonces sí, aquí hay una clara disputa política que, como usted dice, Javier, tiene que ser zanjada en la arena. Si es que viviésemos en un estado de derecho, que a veces, y Quito es hoy la muestra de que así no ocurre, si es que viviésemos en un estado de derecho, estas disputas políticas se deberían resolver en sede judicial. El gran problema es, como le digo, que parece que a los concejales pues ya les falta voluntad, se les terminó las ganas de pelear por Quito, y claro, usted tiene órganos que no pueden hacer nada. Insisto, la Corte Constitucional de oficio no puede y no va a actuar, el Tribunal Contencioso Electoral oficiosamente tampoco puede y tampoco va a actuar, el Consejo de la Judicatura tampoco puede actuar sin que haya una declaratoria judicial previa, en la que el TCE o la Corte Constitucional indiquen que esta gente como Domínguez o los jueces de la provincial han incurrido en error inexcusable, en dolo, en negligencia manifiesta, para instruir los sumarios administrativos y destituirlos. La única que podría actuar, digamos, oficiosamente ante algunas denuncias que ya se han presentado en Fiscalía es la propia Fiscal General del Estado. Digamos, ahí un poco sí me llama la atención este silencio, esta quietud de la Fiscalía General del Estado respecto a este tema, porque digamos que aquí con esta disputa política, claro, que se pueden dar conductas que eventualmente podrían rayar incluso ya en el campo ilícito penal, ¿no? Entonces, insisto, la voluntad política aquí, o Quito está en manos realmente de los concejales, y creo yo particularmente en manos de la decisión política de Santiago Guarderas de asumir la responsabilidad que le corresponde. Caso contrario, pues bueno, entonces que pongan en Wikipedia que Quito tiene dos alcaldes, Jorge Yunda y Santiago Guarderas, y como veía en un meme, entonces que Jorge Yunda administre la ciudad los días pares y que Santiago Guarderas fines de semana y feriados, yo qué sé, para que de alguna manera podamos tener certeza y seguridad de cómo va a manejarse la ciudad. Eduardo, por favor. Qué increíble, la verdad, mi querido doctor Quintana, es increíble, increíble. Ayer también conversamos la tarde en el programa Diálogo de la Tarde con Rafael Ollarte, y que estuvo muy claro, como siempre, muy bien, pero ahora lo que dice usted, a mí me
me hace pensar, ¿no? El Ecuador tiene mucho de esto que se llama maniqueísmo, ¿no? Si no lo haces tú, lo hago yo. Pero concretamente se trata de el fondo de todas estas conversaciones de estos días es no hablar mucho y actuar más. Y es necesario, que es lo que está diciendo el doctor Quintana, sencillamente que en este caso el señor Guarderas y sus concejales presenten la acción ante el contencioso electoral pidiendo, y es que es clarísimo, pues no se ha cumplido su sentencia y que se le pida dentro de lo mismo que se le quiten los derechos civiles al señor Yunda. En ese momento él ya no tiene derechos y ya no es alcalde y se resuelve todo el tema. Es que es clarísima, la solución está allí, es por esa vía. ¿Por qué no lo han hecho? No lo sé, pues, ¿no? Porque los dos hablan, los dos, parece que, no sé si es que falta asesoría jurídica o es que están entramando alguna otra cosa más, porque no entiendo. Es que es clarísimo, doctor Ismael Quintana. No entiendo por qué. Bueno, Jorge Yunda es hablador, pero si algo hay que reconocerle a este caballero es que al menos él ha hecho. Claro. Ha hecho y ha deshecho, sí. Pero al fin y al cabo, él está logrando su cometido, sí, aferrarse con uñas y dientes a un cargo del cual él fue removido. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo esa parte grande, mayoritaria del Consejo Metropolitano, incluyendo al alcalde Guarderas? Yo le digo alcalde porque tiene una sentencia que respalda esa calidad, para defender este tema también. Es decir, voluntad política para hablar, para salir en las cámaras, para quejarse, claro, para ir a decirle a Jorge Yunda que no es más alcalde de Quito. Bueno, está bien, son mensajes políticos que hay que darlos, pero del dicho al hecho hay bastante trecho que no se ha recorrido aún. A mí me encantaría ver que vayan y presenten la denuncia en el TCE. Me encantaría ver que en lugar de estar fastidiando a la Corte Constitucional con un tema que la Corte ni siquiera ha llegado, porque hay que decir las cosas como son. Claro. En la Corte Constitucional no existe ningún proceso a través del cual deba pronunciarse sobre el tema Yunda. Hay que presentar la demanda. Entonces, en lugar de quejarse, siéntese a redactar con su equipo jurídico la demanda de extraordinaria protección y vaya y preséntela. Y una vez que la presente, ahí sí, pues empiece a fastidiar, empiece a pedirle a la Corte. Yo soy de los que creo que la Corte, si llega el caso a su conocimiento, creo firmemente que la Corte debe darle tratamiento prioritario a este tema, porque claro, Quito no aguanta un día más de esta ridícula disputa política, pero si vamos a seguir con estos dimes y diretes, y que yo voy a tu sesión y te digo que no eres alcalde, pero yo también voy a la que tú convocas, o no te abro las puertas, como veo que ha pasado ahora con el caso de Santiago Guarderas. Bueno, entonces, en el colectivo social se teje la idea de que entonces más bien se vayan todos, ¿no? Porque si bien Yunda es un impresentable y su gestión es impresentable, pues Santiago Guarderas no tiene la determinación para asumir políticamente, digamos, el rol que hoy la historia de Quito le está asignando y que además por derecho le correspondería, es decir, en aplicación estricta, recta del derecho, quien debe ejercer las funciones de alcalde es Santiago Guarderas Izquierdo, porque acá este discursillo del correísmo, de que es que Guarderas se está metiendo por la ventana, que gane las elecciones primero para luego decir que es alcalde. Bueno, yo no hice el COTAD, usted Javier tampoco y usted don Eduardo tampoco. Lo hizo la Revolución Ciudadana y en ese COTAD se introdujo la figura de la remoción. Y la remoción está para casos en los cuales, como Jorge Yunda, incumple reiteradamente sus funciones. Así que a mí me parece que este argumento de que Santiago Guarderas quiere entrar por la ventana, no, nadie está entrando por la ventana. Se está aplicando el COTAD y la Constitución que se hicieron en el gobierno del correísmo, del cual ahora, digamos, Jorge Yunda intenta cobijarse. Además, hay dos temas clarísimos, ¿no? Uno es y porque es real, ¿no? La legitimidad de elección, que la tuvo Jorge Yunda, y la otra es la legitimidad de ejercicio. Y en la legitimidad de ejercicio, mire que no estamos hablando de juridicidad, solo de legitimidad, él se ha deslegitimado, y esa es la realidad, lo que está diciendo. Quito vive momentos terribles, y en definitiva, ¿sabe lo que dice Ismael Quintana? Es muy sabio, ¿no? Porque dice, en definitiva, va a pasar que la gente no va a querer ni al uno ni al otro, que se vayan todos. Por eso le dije hace un momento, y creo que lo entendió claramente la audiencia, la ciberaudiencia que nos ve en redes, la que nos escucha en 98.9, y ustedes, Javier y el doctor Ismael Quintana, cuidado, va a ser la vicealcaldesa que termina con la alcaldía, porque los otros dos se van a terminar de destrozar. Me refiero en
en el sentido que la gente se harta, a la gente no le importa, la gente quiere que le den servicios, que haya ahí una persona que trabaje, en el caso de la alcaldía de Quito, y en todos los estamentos, en todas las alcaldías, prefecturas, en todos los que trabaje por uno, porque para eso votó uno por ellos. Bueno, vamos a ver qué pasa, mi querido doctor Ismael Quintana, agradecerle su gentileza. Muchas gracias. Como siempre, muy claro, y seguiremos conversando. Es un gusto verlo y saludarlo, más que sea a la distancia. ¿Ah? Para mí también. Yo siempre me siento muy bien con sus invitaciones. Tengan un lindo día. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Chao. Javier, pagamos el corte comercial, ¿te parece? Regresamos. Me parece muy bien. Final. Antes de que vengan dos administradores de la radio, digo yo. Sí, ya se fueron. Nos quedamos usted allá y yo. Ya se fueron toditos. Una ociosidad completa. Terrible. Qué barbaridad. ¿No? Ocioso, nada más. Qué ocioso. Váyase a la pausa. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Computron te regala el IVA hasta el 8 de agosto. Sí, laptops, impresoras, celulares, televisores y electrodomésticos sin IVA en todas las tiendas a nivel nacional o compra en línea en computron.com.es. Difiérelo a 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito preferida, sin recargos ni comisiones. Aprovecha hasta el 8 de agosto. En Computron no pagas IVA. Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas. Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libres.